Entonces, bueno, ahorita nos queda más que preguntarle si hay alguien que quiera dar su punto de vista, quiera compartir algo sobre el tema. Adelante. A ver, se me ocurre aquí que ¿O está. alguna pregunta que Sí, tengan? ¿alguna pregunta? Estamos en orden de aparición que veo Gerardo Aranda. A ver si nos puedes comentar algo sobre el tema. Adelante. Algo nuevo y debo de confesar que como católico tengo mucha ignorancia respecto a estos temas y también compartir una experiencia personal hace ya algunos años, 18 años, con un compadre en Estados Unidos que es católico también, pero llegué a su casa y tenía unos eleguás, así les llamaba, como unas cabezas y tenían fruta ahí. Yo desconocía eso, ya después me enteré, ¿no? Que es, creo que tiene que ver con santería, ¿no? A lo que voy es, en mi caso, creo que la ignorancia en muchos católicos a veces nos lleva a practicar esto o a normalizarlo, ¿no? Ahorita con el tema estoy entendiendo pues que realmente no es algo eh, normalizado, por así decirlo, ¿no? O permitido dentro de la iglesia. Entonces, para mí creo que hay un tema de desconocimiento, de ignorancia en muchos católicos, al menos yo me he considerado católico, pero estos temas los he desconocido totalmente. Gracias. Sí. Sí, gracias por comentar. Efectivamente, luego como que normalizamos este tipo de prácticas y como que surgen también como si fueran modas, como modas y ahí vamos agarrándolas por no quedar mal con nuestros familiares o amigos o por no decirles que eso está mal, ¿no? En ese momento, pero sin embargo debemos de buscar la manera, pues, de dialogar con ellos en algún momento y comentarles que si creen en la Biblia, por ejemplo, algo bien fácil, luego yo comento, sale el tema de que ellos creen en la Biblia y creen en Dios, entonces les digo, pero es que fíjate que en la Biblia esto está prohibido, ese es el único problema, pues, ¿sí? Que si tú crees en la Biblia, pues esto está prohibido, así con las citas bíblicas como las que nos dio este Diego, y poco a poco ir también uno No sacando del error. irles sacando del error y más que nada expresarles las verdades que hay en la escritura y en la tradición apostólica, en la tradición de la iglesia. Pues no, no tanto porque la iglesia lo vea mal o lo quiera hacer a su manera, sino porque la iglesia se refiere a a que enseña lo que está revelado en la Biblia. Y eso está revelado, pues que está mal, como lo veíamos, ¿no? Acudir a los adivinos, acudir a los espiritistas, acudir a todo ese tipo Los hechiceros. ajá, los hechiceros y todo eso. Bueno, entonces, a ver, María Cristina también aquí me aparece después de Gerardo. ¿Qué nos quieres, expresar, Cristina? Yo lo que quiero comentar es que, por ejemplo, descontrolan mucho a veces las cosas. Por ejemplo, decía de que porque el novio, no sé qué, ese era San Antonio, ¿no? Al pobre de Sí. San Antonio lo traían, pero bueno. De cabeza. Y entonces, pues dice uno, ay, sí, es Diosito, es San Antonio, es de Dios. Pues no, es que no, está fuera de lo que es nuestra religión en realidad. Pero pobre San Antonio, él ha pagado fuerte. Eso Así. es todo. Sí, está fuera de la doctrina, pues, que nos enseña precisamente Claro, Cristo, Dios. pero eso hay que saberlo. Así es. Muy bien. A ver, Lilian, adelante, Lilian. Gracias, buenas noches otra vez. Pues, la verdad, muy interesante todo esto que nos comparte Diego. Conocer realmente cómo, para mí es algo muy interesante y lo dejo con esta parte. Si conocemos cómo se mueve el enemigo, cómo se mueve Satanás, cómo quiere desestabilizarnos, bueno, pues es importante de alguna manera que nosotros conozcamos cuáles son las estrategias que él maneja, ¿no?
en cualquiera de los escenarios que mencionó Diego, de los pocos que recuerdo, esoterismo, Ardalitic, Dandaleón, bueno, todas las cuestiones, lectura de café, caracol, cartas, todo eso, la verdad es de que se contrapone pues a la vida de un cristiano, ¿no? Entonces Dios es un Dios celoso, lo dice la Biblia, y bueno, tengamos ahí el cuidado, ¿no? Muchísimas gracias, me gustó mucho el tema, muchísimas gracias. Muy bien. A ver, mi estimada Bien, Diana, adelante. Noches. Buenas noches. buenas noches. Pues, híjole, este tema da para muchísimo que opinar, que decir, pero aquí algunas cosas, bueno, algo que ya había comentado la vez pasada es justamente esa parte, ¿no? Que desafortunadamente para la gente es muy normal, o sea, para católicos bautizados, a lo mejor no practicantes, pero que se dicen católicos, es muy normal este tipo de prácticas, ir con el curandero, con el hechicero, hacer brujería, traer amuletos. En donde trabajo es, o sea, es súper común. La gente lo ve súper normal. Y a mí hasta me llega como un poco a escandalizar porque digo, ¿cómo es posible que no puedan darse cuenta que están pisando en terrenos del enemigo, ¿no? Y, y bueno, en fin, no sé. Y también como que lo que decía Diego hace rato, o sea, y lo que estaban comentando, que lo llegan a normalizar y que lo llegan a ver como algo que tenía que ver con nuestros antepasados, por ejemplo, ¿no? Entonces lo ven como algo bueno y dicen, bueno, pero ¿por qué está mal si es algo que te ayuda? Si tú te sientes mal y ya te dijeron, un ejemplo, ¿no? Que te están haciendo algo, ¿por qué está mal que vayas con una persona para que te quites o que te hicieron? Es así como de, a ver, ¿es en serio? O sea, ¿cómo puedes estar yendo justamente al terreno? O sea, como por qué pensarías que lo malo te va a quitar lo malo? Lo que dicen los exorcistas es que posiblemente un ratito te cures o te sientas bien, pero es solo un ratito, porque el demonio obviamente no va a querer tu salud, no va a querer tu bienestar, ¿no? Y al rato vas a estar peor. Desafortunadamente la gente no se da cuenta de esto. Y alguna vez escuchaba a un sacerdote colombiano que decía, estaba platicando una experiencia de una persona, dice que era una mujer muy guapa, creo que fue Miss Colombia, entonces era guapísima, llegó en un supercarro así, último modelo, de alta gama, etcétera, ¿no? Entonces iba y le decía, es que, padre, vengo porque estoy en una depresión terrible, o sea, me siento muy mal. Y bueno, ya le dijo lo que ella practicaba, que era bruja de generaciones, o sea, su mamá, su abuela, etcétera, ¿no? Y entonces ese padre le decía, bueno, pues es que lo tienes que dejar. Y dice, es que no puedo, o sea, porque todo lo que tengo lo he obtenido por esto. Entonces, son personas que también sufren mucho, ¿no? Tienen depresiones o a lo mejor tienen otro tipo de, digamos, por decirlo de alguna forma, malestares, pero se vuelven como esclavos de eso, ¿no? Porque creen que si no hacen cierto rito o no llevan cierto talismán o no echan algún tipo de loción o de polvitos, pues su día no va a estar bien, ¿no? Entonces es como una ignorancia, sí, pero también como una esclavitud. Y desafortunadamente creo que nos toca también como esa parte de poder evangelizarlos, digo, en el caso de que se dejaran, obviamente, para que justamente eso se dieran cuenta que el único poderoso realmente es Dios. Porque incluso hasta los satanistas lo saben, que el Dios poderoso verdadero es Dios, y lo dicen. Pero bueno, ese es como una pequeña aportación. Y bueno, aquí anoté otras cosas, pero creo que ya es un poco tarde, entonces ese sería un poquito lo que quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, Diana. Muy bien. A ver, nuestro compañero Fer Ballesteros. Nos hace falta que comente. ¿Qué te pareció, Fer? Adelante. Hola, buenas noches. No soy Ah, él, soy ella. Fernanda, Fernanda eres es. Fernanda. Muy bien. Está bien, no se preocupen. Discúlpame. Mucho gusto a todos. Gracias, sí. Pues
La verdad es que es un tema bastante importante. Creo que todos los católicos deberíamos saber esto, porque no sé si ustedes han escuchado la frase que dice católico ignorante, seguro protestante. Ujú. Y creo que la mayoría no lo sabe y es por esa razón la que nos vemos dirigidos a este tipo de circunstancias, ¿no? La verdad es muy triste, como lo comentaban todos ustedes, saber que la mayoría de los hermanos católicos pues van a este tipo de cosas y creo que esta información pues sí debería de estar en todos los lugares. Y pues les agradezco mucho que eh, pues pueda también ser partícipe de esto y pues eh, estamos ahí con más conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Sí, lo que dices es Gracias. importante, muy importante, católico ignorante, futuro protestante. Y además, bueno, todo esto, como Diego nos dio citas bíblicas, ahí viene bien explicado qué es lo que es abominación, qué es lo que no está permitido, qué es lo que no es enseñanza que no le gusta a Dios, ¿no? Está en la Biblia, Claro. que bueno, hay que irlo buscando, precisamente estos estudios están para eso. Y anotar, ir anotando nosotros las citas bíblicas, porque algunas pues, no las dominamos, algunas no las conocemos, y tener esas citas bíblicas para luego nosotros ir profundizando ya, tranquilitos con nuestra Biblia, ¿sí? Ir viendo la revelación de Dios que nos da en la Biblia de lo que está mal, porque muchas veces pues, no, pues sí lo desconocemos, ¿no? Poco o mucho, cada uno de nosotros. Entonces, creo que ya estamos todos, ya nada más falta Arely. Ya, sí, está ¿Ya? bien. Sí, ya se va a terminar otra Muy vez el bien, tiempo. ya, nos Gracias quedan por participar, por estar 7 aquí. minutos. ¿Algo más que quieras agregar, Diego, para cerrar ya? Y yo, Adelante. Sí, el María, exorcismo, ¿dónde se sitúa? ¿en dónde? ¿El exorcismo en la religión o en qué? Mm, O sea, ¿te refieres al lugar o No, 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 a qué no. te refieres? Pues que va a ser un exorcismo. Ajá. ¿A dónde está? ¿Es de nuestra religión o es diablo o qué? ¿Te refieres a quién lo hace? Ya sé que lo hace un padre, ¿no? Ujú. Sí, y aparte no es cualquier sacerdote, tiene que tener el ministerio. Ah, Tiene Ajá. que ser un padre especial para un exorcismo, Sí, pero ajá. sí es de nuestra religión, Sí, claro. ¿sí? Sí, Ah, bueno, Sí, solo es sí, pregunta, ¿eh? sí es, Nada más. sí es de enseñanza cristiana, pues, es lo que quiere decir María Cristina. Ajá, sí, sí, exacto. claro. De hecho, Sí, miren, la expulsión de demonios, no sé si recuerdan en el Evangelio de Marcos, el último capítulo dice ajá, expulsarán demonios, tomarán serpientes, ¿no? Eso. Ahí, ajá, Jesús, eso lo dice para todos. O sea, ese poder lo podría tener, no lo dijo especialmente para la jerarquía, porque dijo el que cree en mí expulsará demonios, ¿no? O sea, puede ser que un laico pueda tener ese don, porque es parte de los dones de Dios. De hecho, Santa Catalina de Siena era una mujer, o sea, o sea, en el sentido de que pues, no podía ser un sacerdote, ¿no? Era una mujer santa y era laico, ¿no? O sea, era una mujer laica. O no me acuerdo si, bueno, sí, según yo sí era laica. Tendré que checar ese dato. Y ella tenía mucha más efectividad para expulsar demonios que los mismos exorcistas. Y le llevaban gente posesa a ella, porque tenía santidad. Entonces, digo, eso es un dato interesante. Pero, pero ¿por qué entonces la iglesia se enfoca en que ese ministerio lo hagan solo los sacerdotes y no los laicos? Porque la verdad es ajá, que esa situación era extraordinaria, porque es peligroso combatir al maligno. De hecho, un mandato que tienen los exorcistas es no dialogar con el maligno, porque aún ellos pueden caer en el juego y pueden no ser vencidos intelectualmente por el demonio, porque el demonio siempre es más inteligente que nosotros. Entonces, el sacerdote lo único que debe hacer es preguntar lo mínimo necesario, es decir, quién eres, quién te mandó, de dónde vienes y cuándo vas a dejar este cuerpo. No puede andar indagando y preguntando cosas de curiosidad. Eso no debe hacerlo. Así los forman a los exorcistas. Entonces, solamente puede hacer eso y dedicarse a orar
y a ordenar la expulsión del demonio, y preguntarle su nombre, cuántos hay más con él, si solo es uno, y eso da poder para expulsarlo cuando el diablo se delata. Que normalmente eso es raro, la posesión es un caso muy, muy raro. Yo oía a un exorcista que él decía que atendía solo una posesión o dos por año. O sea, es así de poco frecuente. Y eso que él ya él tenía el ministerio, ¿no? Y todo. Bye, bye. Y lo demás eran influencias malignas o que casas embrujadas. Entonces eran cosas más comunes esas, ¿no? Las que atendía o las que tiene un exorcista. Pero sí, eso es bien, es bien sabido, ¿no? Y casi siempre, una de las preguntas que él hacía a los demonios en las posesiones dice que preguntaba si él, dice, ¿estás aquí por un hechizo o por qué estás, ¿no? La razón. O sea, casi siempre dice que tenía que ver con eso, con alguna de estas prácticas, que alguien había lanzado algún hechizo. Y a veces lo interesante era que el maligno, él cuenta, ¿no? Antonio Fortea o Gabriel Amor, los más populares, ¿no? Exorcistas que han escrito libros. Dicen que, o sea, hay muchos testimonios de cosas muy extraordinarias que han pasado y que incluso el maligno ha sido explícito, ¿no? En tal año, a tal hora, esta persona comió de esta carne y fue hecha en un rito, ¿no? Una macumba, en un rito vudú, y desde ahí yo estoy en el cuerpo de esa persona. O desde que la maldijo su mamá. También las maldiciones de los padres hacen recaer en eso también, en que el maligno se apodere de los hijos. ¿No? Cuando un papá se enoja mucho, uno debe tener cuidado en que no hacer eso, ¿no? Porque los padres son canales de bendiciones de Dios, pero también pueden ser de maldiciones, ¿no? Si los padres no actúan conforme a lo de Dios. Entonces, son casos que pueden ocurrir, ¿no? Y digo, podría contarles muchísimos, ¿no? Muchísimas cosas que tienen que ver con todo esto. Pero digo, lo cierto, ya, digo, sería como lo último que diría, es que, bueno, uno debe, pues, de actuar conforme a Cristo, ¿no? Estas cosas no ocurren así tan comúnmente. O sea, yo en lo personal se los digo porque yo también pertenezco a una agrupación de AA, de Alcohólicos Anónimos. No porque sea alcohólico, sino porque ahí estoy también porque, bueno, yo es que yo llegué ahí de muy joven porque mis padres pertenecieron ahí. Entonces yo llegué al grupo de jóvenes y para mí siempre fue muy frecuente atender a personas que venían de la calle, con vicios, con drogas, con alcoholismo, de delincuencia. Entonces yo he convivido muchos años con ellos, más de 17 años ya voy a cumplir conviviendo con ellos y sigo con ellos. Y de hecho, gracias a ellos me hice que yo católico, porque ellos fueron los que me dijeron, ¿no? Reconcíliate con tu fe. Entonces, yo, de hecho, ese fue el primer acercamiento que tuve a la iglesia, fue estudiando estos temas, porque ahí en el grupo en donde estoy, hacemos algo que llamamos renuncia. Y yo después me di cuenta que esa renuncia es católica. Entonces, esa renuncia dice, renuncias a Satanás, ¿no? A todas sus obras y engaños, y siempre la hacemos, esa renuncia con todos los miembros de ahí. Y ellos le contestan sí renuncio. Entonces yo muchas veces conocí y atendí casos de gente que la espantaban en su casa, de gente que dentro de su alcoholismo platicaban, oían voces, dialogaban con espíritus, es lo que decían ellos mientras estaban drogados o borrachos. Entonces, siempre se me hizo curioso eso, ¿no? Que había en realidad, hay un tema espiritual en el vicio de las personas. Entonces, cuando yo tuve todas esas dudas fue cuando yo empecé a leer. Yo quería saber esa renuncia que tenía, que contenía, que eran, por ejemplo, la lectura de manos, ¿no? De cartas, todas estas cuestiones supersticiosas. Entonces ya, pues, ahí es cuando me topé con esta rama, pues, de la teología, que es la demonología, y el estudio de todos esos temas, el ocultismo, pero con un enfoque católico. No leía libros ocultistas, ¿no? O sea, eso sí pues no deberíamos procurar no leerlo, ¿no? Sino es que, o sea, yo lo hacía desde un enfoque cristiano. Entonces, pues, llené, así Muchas tengo aquí, gracias, Dios. repiso un montón de libros relacionados a este tema, de satanismo y, ajá, y todo esto. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque así fue mi camino para llegar a la iglesia, ¿no? Hay veces que y algunos exorcistas Fíjate, dicen eso. Dicen que la catequesis a veces correcta no es cuando tú aprendes lo bueno, sino cuando te pasan cosas malas. Entonces, a mí me tocó, ¿no? Acercarme mucho a estos temas de la iglesia con esto. Ya después encontré la apologética, los sacramentos, que son muy efectivos en el exorcismo, ¿no? Entonces, digo, se me hizo curioso todo eso y fue cuando me metí a los sacramentos y ya pues llegué a estos temas que conocemos de apologética.